Buenas noches, queridos estudiantes. Mi nombre es María Teresa Urregos, tutora de inmunología clínica, y hoy en esta tercera tutoría vamos a hablar acerca de la importancia de la citometría de flujo en el área de investigación y en el área clínica. Esta tutoría va especialmente dirigida hacia las bacteriólogas o hacia el personal que estudia medicina y bacteriología de los semestres sexto y séptimo que ya han visto inmunología básica y aplicada y están cursando la asignatura de inmunología clínica. En el mundo, los hombres nos hemos tenido que enfrentar a ciertos desafíos en la salud y por ello el desarrollo de la ciencia ha sido tan importante y la citometría de flujo no se aleja de esa importancia. Desde 1968, esta técnica empezó a dirigirse al estudio de células para poder ayudar al diagnóstico de enfermedades tan importantes como son el cáncer. Por ello, queridos bacteriólogos y médicos, ustedes que en un año van a estar en sus prácticas y en sus internados, es importante que conozcan que existen unas tecnologías nuevas como la biología molecular y en este caso con la citometría y que ustedes pueden llegar a estar en esos laboratorios o procesando muestras o pidiendo como los médicos exámenes exclusivos para cierto tipo de enfermedades. Los propósitos del aprendizaje, ¿cuáles son? eh, Tener un conocimiento de los conceptos generales de la citometría de flujo y reconocer aplicaciones reales en oncología y en inmunología. ¿Por qué? Porque estas dos son las áreas en las que más se utiliza la citometría de flujo hoy en día. Bueno, entonces, ¿qué es citometría de flujo? Si nosotros disgregamos el concepto, entonces tenemos citocélula, metría medir, entonces medir células en un flujo o en un líquido. Entonces, si tenemos sangre, como en este ejemplo, podemos analizar diferentes tipos de célula, como son los linfos, los neutros y los monocitos, por tamaño y por complejidad adentro, en el interior, y también la presencia o ausencia o la diferencia de proteínas que hay entre una célula y otra para saber si hay células normales o anormales en una muestra. Entonces, nosotros vamos a poder identificar células, como les dije anteriormente, proteínas solubles como las de la inflamación, vesículas pequeñas que hoy en día eso está de moda, contenido del DNA y células vivas o muertas, por ejemplo, en las muestras para trasplante. También se puede enumerar. Nosotros, además de decir qué células hay, en un resultado le podemos decir al médico que un paciente tiene, de un paciente con HIV, tiene 30 linfocitos CD4 que equivalen al 10% y con eso el médico tomó una conducta terapéutica. Y también estudiar el inmunofenotipo o la presencia o ausencia de las proteínas o características inmunológicas de diferentes tipos de poblaciones celulares. Pero ¿qué necesitamos para hacer citometría? Entonces ya sabemos qué es. Bueno, necesitamos unos anticuerpos monoclonales que son unos reactivos, ¿sí? Que se cultivan in vitro y que emulan un poco a la respuesta inmune que tiene nuestro cuerpo. Cuando entra un patógeno, sea virus, bacteria o hongo, diferentes células van a tener estímulos o respuestas hacia eso que está mal, que está patógeno. En este caso, los linfocitos B producen anticuerpos, que son proteínas que se dirigen específicamente a cierto tipo de proteínas. Y esos linfocitos B entonces se convierten como en unos cuerpos élite que dirigen, ¿cierto?, su actuar hacia una proteína de ese patógeno o de esa célula. En el laboratorio entonces vamos a tener anticuerpos monoclonales específicos que reconozcan, por ejemplo, la cola de este patógeno o el ala izquierda o el ala derecha o un ojo. Esos son los anticuerpos monoclonales, entonces reactivos que son específicos para cada tipo de proteína de una célula. ¿Y cómo hago yo para saber si sí se unieron esos anticuerpos a las células? Bueno, el anticuerpo tiene unas proteínas fluorescentes o colorantes que emiten luz y en el citómetro de flujo esa luz se cuenta, se detecta y se cuenta. Entonces, cuando hay la relación o la reacción del antígeno, que es la proteína que está en la célula,
y el anticuerpo, que es lo que se agrega con el reactivo de laboratorio, se va a dar esa fluorescencia. Y esa fluorescencia puede ser o de gran concentración o de menor concentración, y eso equivale también directamente a la concentración de la proteína que tengamos en nuestra muestra y en la célula. Entendiendo qué es la citometría, qué utilizo para la citometría, ahora para qué utilizo la citometría. Entonces, nos enfocamos en el humano, en todas estas aplicaciones, estudio de cáncer, inmunología, enfermedades infecciosas, estudio de la inflamación, desarrollo de vacunas y todo lo demás. Ya ustedes, como van a estar viendo pacientes en sus prácticas de laboratorio y en los pasillos con los pacientes en sí, en sus consultas, entonces les traje un ejemplo de en hematología cómo se aplicaría la citometría de flujo, que es básicamente para ayudar al diagnóstico de leucemias crónicas o agudas en niños o en adultos. Este es un video que les traigo del Instituto de Perú que hace citometría de flujo. Bueno, como vieron, esa es una aplicación bastante importante, ¿cierto? Y relevante de la citometría de flujo. Continuando entonces con la presentación, entonces, tenemos ahora nuestro aprendizaje colaborativo. Por favor, van a realizar grupos de 3 y 4 personas donde haya estudiantes tanto de medicina y de bacteriología. Van a revisar en el foro 4 links que les dejé, en los cuales van a tener casos clínicos. Escogen el que más les llame la atención, de inmunología, de hematología, de vacunas. Van a realizar un resumen máximo de 3 hojas donde indiquen las generalidades de la patología, qué tipo de células estudian, marcadores. Van a buscar también en qué lugares de Colombia se hace la citometría y 2 ejemplos. Participan en el foro y no recuerden que por el correo institucional, por Teams o en el foro pueden dejar sus dudas o preguntas para que yo les haga la retroalimentación. Ahora con un Mentimeter, entonces vamos a hacer una pequeña evaluación para revisar aspectos generales de nuestra presentación. Entonces, con el código ustedes entran a Mentimeter o leen leen el código QR. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es citometría de flujo? Bueno, técnica para medir las células en una regla, estudio de células, proteínas o vesículas, ni idea o un examen de biología molecular. Bueno, pues es una técnica es un estudio de células, proteínas libres y vesículas. El siguiente ¿es necesaria una reacción antígeno-anticuerpo para detectar una proteína en una célula? Efectivamente sí. Acuérdense que tiene que haber una unión de esas dos proteínas para que la fluorescencia emita luz y la pueda detectar el citómetro. ¿Cuáles características celulares estudio en citometría de flujo? Tamaño, complejidad y fluorescencia, presencia de proteínas o tamaño y complejidad. En este caso son presencia de proteínas y tamaño y complejidad. Acuérdense que la fluorescencia no está en las células, sino el fluorocromo. La cuarta es, ¿qué células pueden analizarse en un citómetro? Ya vimos que todas las anteriores, humanas, animales y plantas, sino que nosotros nos enfocamos más
pues en los humanos. Y la última, ¿en qué áreas de la salud se podría usar citometría? Bueno, ya dimos ejemplo de hematología con el video de la INEM, inmunología también cuando les dije que se podía estudiar toda la respuesta inmune, e infectología cuando les hablé acerca de los linfocitos CD4, CD8 en los pacientes con HIV. Bueno, como conclusiones principales, bueno, que la citometría es una herramienta súper importante de hoy en día que todos los laboratorios especializados tienen que tener para hacer un diagnóstico preciso y eficaz, que se puede utilizar tanto en clínica como en investigación y que ustedes como profesionales de la salud tienen la oportunidad de conocer esas tecnologías actualizadas y en algún momento trabajar con ellas. Les dejo la bibliografía y dos frases que son muy importantes para mí. Investigar es todo lo que el mundo ha vivido y pensar lo que nadie ha pensado, de Albert Einstein. Y de Thomas Alva Edison, no he fracasado, simplemente he encontrado 10.000 maneras que no funcionan. Muchas gracias y espero que tengan buena noche. Hasta luego.